Gloria al Señor. Como expresé al principio, toca acerca de la intemperancia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres intemperantes. La intemperancia es la falta o la carencia de templanza, de equilibrio, de sobriedad. Siempre los extremos son dañinos en una diversidad de grados. La intemperancia también es falta de dominio propio. Como hemos venido explicando, los hombres intemperantes han puesto al mundo en desequilibrio. Por sus quehaceres, sean científicos, sean políticos, sean ciudadanos comunes, sean religiosos, sean militares o civiles. Han puesto y siguen poniendo su cuota para que la vida cada vez sea más difícil de vivir. La mayoría de los problemas son provocados y permitidos por Dios mismo. Dios de antemano los conoce. El Espíritu Santo se interesó tanto presentarle un listado a Timoteo, pastor en Éfeso, de los distintos caracteres de hombres que pondrían los tiempos peligrosos, difíciles de vivir. Los intemperantes son causantes de zozobras dentro de la propia familia. Si son desequilibrados,
hacia la rudeza, casi convierte en cárcel su hogar. Su hogar se convierte en un calvario. Se extrema tanto que provoca grandes problemas de salud, problemas espirituales y mentales. Y si se extrema por la falta de la temperancia, hacia el otro extremo, se vuelven tan flojos que da una puerta abierta para que los integrantes de la familia actúen como se les venga en gana. Llevan a la desgracia a la familia. A través de los dos extremos, cualquiera que sea. Por eso dice, habrá hombres intemperantes, sin encontrar el punto exacto de equilibrio en su quehacer, en su comportamiento. Es víctima de la drasticidad que destruye. Y el otro extremo se es tan flojo que le da puerta libre al mal para que se extravíe o se pierda alguno de los miembros de la familia. Los intemperantes no pueden medir la dureza en su exactitud, ni la elasticidad tampoco en su exactitud. Se va a los extremos. ¿Cuántas esposas, cuántos hijos han sido destruidos porque no hubo una postura de decir, esto no, sino que para ellos todo es bueno? Y los otros someten a una esclavitud férrea. Destruyendo también a la familia. Eso se ve mucho, por ejemplo, en padres que encerraron a los hijos como en una cárcel. Fueron tan minuciosos, tan extremados con las hijas,
que todas las hijas se les huyen con hombres. ¿Y cuál es el resultado? Son resultados calamitosos. Después se quejan de la postura o de la decisión de los hijos, pero ellos han sido causantes por su carácter intemperante. Y por el otro lado han habido hijos que se quejan y dicen, hubiera querido tener una madre o un padre que me dijera no, sino que me dio completa libertad. Se cayó en un estado de libertinaje. Y muchas veces se ha llegado hasta la muerte. Hace difícil la vida para muchos. Si es en política, los intemperantes se van a otro extremo. Se llega a la drasticidad cruel. Se dice de Nabucodonosor, a quien quería mataba y a quien quería le daba la vida. La historia del mundo ha tenido cabezas de gobiernos que han sido déspotas, crueles y genocidas. Por el carácter intemperante. Incapaces de someter sus posturas a la razón. Y son los que tienen al mundo bajo un gemido terrible, bajo lágrimas, bajo desgracias diferentes, por su intemperancia. Y al otro extremo son volubles. Por eso se tienen en los organismos legislativos en el mundo diputados que solo levantan la mano sin discernir para qué lo hacen. Son manipulados y ceden ante el manipuleo porque son intemperantes, no disciernen hasta dónde puede llegar algo y decir un no. Se deslizan a crear leyes injustas, sea de cualquiera de los dos extremos. Por eso Dios dice en su palabra, ay de los que dictan leyes injustas. Y esto lo hacen hombres intemperantes.
crueles en cualquiera de las dos posturas. Cuando hay falta de temperancia en un gobierno, por ejemplo, el pueblo hace lo que quiere. Se pierde la disciplina, se pierde la autoridad, se pisotean las leyes. Prevalecen las balas, prevalece el crimen, prevalece la violencia sobre la ley. Por los hombres intemperantes. Ahora juzgue usted, porque el mundo está así como está. Sobrada razón. Qué verdad tan absoluta es la palabra del Señor. Habrá hombres intemperantes. Si es dentro de la sociedad general, hay muchas personas que actúan con un desenfreno terrible. Un desenfreno mental. Un desenfreno en las acciones. Pueden dispararle a cualquiera y matar a cualquiera en cualquier momento. Son carentes de dominio propio, no utilizan la razón. No hay dominio propio. Muchos por la intemperancia están en la cárcel y otros han muerto. En un momento de intemperancia, de falta de equilibrio, de falta de control, de falta de dominio propio, cometieron algún crimen. Si es en los sentimientos, eso se ve mucho en nuestro medio. Yo platico con gente que ya tienen años de ser evangélicos o cristianos. Que en la época en que ellos aceptaron a Jesús de Nazaret, en el tiempo que recibieron la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura, cuando no había llegado el movimiento encuentrista, y cuando hizo su aparición y con sagacidad hizo su entrada en muchas congregaciones, por la flojedad en la convicción, aunque eran diáconos y eran ancianos y eran copastores o pastores, o de la directiva
de una denominación, por ejemplo, no tuvieron la valentía de decir un no, que eso no es así, que eso es hechicería, espiritismo y diabólico. Falta de temperancia. El hierro se templa hasta un determinado punto para que encuentre solidez. En religión eso es bastante lamentable, y dentro de lo que es el verdadero evangelio también es bastante lamentable. Por eso es que los encuentristas han hecho destrozos y divisiones y han dejado en un estado emocional muy lamentable a muchos hermanos intemperantes. Porque solo vieron que entraron y les metieron el miedo. Cuidado porque van a blasfemar. Se queja la gente y dice, nos han amenazado que tengamos cuidado a no blasfemar contra tal predicador o dirigente. ¿Dónde queda la función de la escritura entonces? Es que no tenemos que ser guiados por sentimientos, por experiencias, por cosas extrañas. A ellos les parece extraño, dice, que no corráis juntamente con ellos, dice, en sus disoluciones. Por eso no nos cansamos de rebatir no solamente el error, sino que también las herejías voluntarias de la gente. Porque hay gente que los han preparado desde su niñez para ser herejes. Ser instrumentos refinados para el mal, con poderes sobrenaturales diabólicos. Pero el verdadero evangelio no es así. Los hermanos hebreos, las iglesias de Galacia, por la intemperancia fue que dejaron y permitieron que hiciese estragos los judaizantes. Diciendo que la salvación era por guardar la ley de Moisés y por circuncidarse. Pero no hubo alguien que dijera un no. Porque todos son programados bajo el miedo, bajo el terror. El terror también existe en las religiones, no solamente en otros aspectos de la sociedad.
Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres intemperantes. Un predicador que le impone a los miembros de la congregación y le dice: usted pierde derechos, pierde ser miembro de la congregación, pierde sus privilegios si no va a su preencuentro, a su encuentro y a su postencuentro. Verdaderos representantes del anticristo, porque propugnan doctrinas contrarias a Cristo. No pueden sostener un debate a la luz de la Escritura. Escabullen ante la verdad porque saben que no están en la verdad, sino que engaña a personas ingenuas, haciendo mercadería de ellos, enriqueciéndose ilícitamente de ellos. El enriquecimiento ilícito no solamente está dentro de la política. ¿Y ahora qué hacer? Y esto solo es una parte del listado que dice aquí, porque dentro de toda la Escritura están diseminados los otros caracteres que han hecho difícil la vida en este mundo. El pecado de la intemperancia viene desde la vieja naturaleza, o lo que se llama pecado. Y todo hombre está en el deber de analizar su comportamiento para no caer en ninguno de los extremos. En la religión se nota muy bien los dos extremos generales que se dan, aparte de las posturas intermedias: el legalismo y el libertinaje. Hay un legalismo que dice que si alguien se accidenta o sufre cualquier cosa física, no lo tienen que llevar al hospital, ni al sanatorio, ni tomar una pastilla, ni ponerle una inyección, porque si Dios quiere que viva, tiene que sanar. Y si Dios quería que muriera, tiene que morir. Es un legalismo férreo, diabólico, un legalismo que también levantan un muro alrededor de la feligresía y lo mantienen bajo terror, hasta con mensajes con los ojos cerrados, hablando en el nombre del Espíritu y en el nombre del Señor. Intemperantes. Pero están aquellos otros que abren la puerta sin ningún equilibrio. Y es dentro de la carta que escribe Judas, ataca eso.
que convierten, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo convierten en libertinaje, dice. Son libertinos. Pueden hacer, pensar, hablar lo que quieran. Media vez son salvos, no importa cómo vivan. Una vida de libertinaje. Una vida opuesta a la vida de santidad, a la vida de equilibrio, a la vida de normalidad. ¿Cuánta gente está bajo pesares? En desequilibrios. En posturas condenables por cualquiera de estos extremos. Alguien decía, si se lee y se oye sin reflexión, es tiempo perdido. Tiempo invertido en vano. Y es que tenemos que acudir a la palabra. No hay enciclopedia en el mundo como la Biblia, de 66 libros, en donde realmente Dios habla y le habla al hombre día y noche. Y dentro de uno de sus propósitos es hacer al hombre normal en todo. Las histerias en los cultos, los gritos, imitando animales, por ejemplo, imitando gallinas, coyotes, marranos, caballos. El profeta decía, gemimos. Y menciona ciertos animales. Eso le ocurre a la gente porque están en pecado. No están bajo los lineamientos de la palabra ni del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es de orden, de paz, de seguridad, de tranquilidad, de honestidad. Todo eso se da por los intemperantes que no conocen quién es el Espíritu Santo y no conocen ni en teoría lo que es la Biblia. Los intemperantes le prohíben a la gente que estudie la palabra también. Y sacan su argumento que dicen que la letra mata. Qué triste realmente, ¿no? Si decimos que caminamos para el cielo, nos ha sido dado un libro a través del cual tenemos que caminar. Tenemos que consultar, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar. Y orarle a Dios que nos guíe por su Santo Espíritu y por los lineamientos en esta palabra.
Los primeros culpables de la situación de cualquier país en el mundo en cuanto a todas las desgracias que se dan, los primeros culpables son el pueblo de Dios, porque no ha orado como debiera de orar, sino que todo lo toman como normal. Se tiene que cumplir, dice, el Señor lo dijo, está profetizado, dice. Pero hay un llamado en la palabra para que se ore por la sociedad, para que se ore por los gobiernos. Que el pueblo no gima por causa de las acciones de los intemperantes. Porque llegan a un extremo de ser endemoniados. Ejemplo como el emperador romano Nerón, bajo cuyo imperio mataron, martirizaron al apóstol Pedro y al apóstol Pablo y miles de hermanos. Intemperantes en su carácter. Los que somos pueblo convertido al Señor, los que estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Tenemos la gran responsabilidad de orar día y noche por nuestra sociedad y por nuestros gobernantes. Porque ¿quiénes son sus asesores? ¿Cómo los asesoran? ¿Será que los asesoran dentro de lineamientos honestos y justos, equitativos, honrosos? Si son intemperantes, llevan a los pueblos a una situación muy difícil, extremadamente difícil. Pero hay un pueblo, un remanente, como dice la Escritura, que debe de orar, que no debe bajar la guardia en clamarle a Dios y en plantearle a Dios las situaciones que se viven a nivel de familia, a nivel de cuadra, a nivel de colonia, a nivel de cabecera, a nivel de país. Clamarle a Dios, orarle a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que se hicieran oraciones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, a fin de que vivamos quieta y reposadamente, dice. Cuando usted oye balazos por todos lados, cuando hay muertes por todos lados, y de eso viven muchas veces los medios de comunicación escrita, tienen una buena dosis de sadismo. Pero el que es pueblo del Señor tiene que ir en oración. Porque el Dios de los cielos todo lo puede. El Dios de los cielos no está de acuerdo que su pueblo sea engañado por Satanás, por el pecado, por el mundo y por los hombres intemperantes
o por esta clase de personas que se enlistan en este pasaje. Pueblo del Señor, Dios hace un llamado a clamar, a orar ante Dios, a buscar la dirección del Santo Espíritu de Dios. Que el culto no se vuelva un escapismo de la realidad. Si hay programas de oración, hay que hacerlo. Y aunque no hubieran programas, uno tiene que tener la disciplina de orar por el país. Porque somos parte del país. Todos los problemas que se dan a nivel de país afectan a creyentes y a no creyentes. Religiosos y a no religiosos. Debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres intemperantes. Tocará en la próxima predicación hablar de los crueles. No pierdan la oportunidad. Invito en el nombre de Jesús para que oremos como pueblo del Señor. No hasta que veamos que la casa esté ardiendo en llamas y hasta entonces se llama al bombero, porque muchos toman a Dios como que fueron bomberos, solo solicitan su presencia cuando lo necesitan. Uno tiene que ser firme, convicto y perseverante en el Dios que nosotros tenemos, que está interesado en el medio en que estamos inmersos. La salida para los intemperantes es creer en Jesús. Aceptar a la persona de Cristo, aceptar su sacrificio y aceptar su documento que tiene su palabra, su código que tiene. Allí está la salida. De lo contrario, si los intemperantes se mueren así, se condenarán. Pero los que están vivos, hay esperanza, porque hay un libro que les abre la puerta de la esperanza y que habla también de que hubo alguien que murió por sus pecados llamado Jesús de Nazaret. Él es el Salvador único, quien nos conduce a la vida eterna, a la seguridad de la vida eterna. Porque solo en Él hay salvación, porque solo Él murió así como murió, derramando su sangre, comprando al hombre, redimiendo al hombre con sangre, con su sacrificio, con su dolor, con sus angustias. Acéptelo, reconózcalo, no lo evada, porque tendrá un precio muy caro con trascendencia eterna. Pero a Dios gracias que hay esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Hasta en una próxima oportunidad.